Bueno, buenas noches para todos y para todas. Nos encontramos en nuestra novena y última unidad del segundo diplomado de alienación parental, la legislación sobre alienación parental en América Latina. Este diplomado y este espacio de habla hispana nos acompañan nuestros dos coordinadores y fundadores del Núcleo de Estudio de Alienación Parental, el doctor Carlos Eduardo Montaño, uruguayo y de parte de Brasil, y pionero en este campo de estudio como la alienación parental. Carlos ha venido cuestionando y fortaleciendo y escribiendo sobre la alienación parental en debates desde hace muchos años. Antes del 2019, Carlos ya estaba escribiendo sobre el tema. Para nosotros, la Universidad Simón Bolívar y el programa de trabajo social, pues fuimos pioneros en esa relación con el ICBF, dialogando y colocando este campo de estudio en debate en Cúcuta, Colombia. Es por eso que tenemos parte de estos procesos que llevamos por más de 5 años en este caminar. Y nuestro compañero Rubén del Muro, también escritor y parte del núcleo de estudio de alienación parental, también recuerda a Thais, que es nuestra coordinadora. Junto con los cuatro hemos juntado este núcleo y eso ha venido dialogando con todos ustedes, que esta noche queremos agradecer. Rubén ha sido escritor de peritaje social, nos ha apoyado en todo el tema de la pericia social y ha escrito junto con Carlos varios artículos y libros sobre la alienación parental. Nos place mucho tenerlos a todos y a todas, y bueno, vamos a escuchar a nuestros ponentes de esta noche para dar el cierre de este proceso que hemos llevado por este año. Carlos y Rubén tienen la palabra. La, la charla de hoy, la clase de hoy es sobre la legislación de alienación parental en países latinoamericanos. Tema muy complejo porque, como veremos, es muy diverso y variado. Aquí una breve presentación mía que quedará registrado después en el PowerPoint que vamos a subir al Drive. La bibliografía que vamos a usar, más allá que al final yo voy a colocar los links de todas las leyes que vamos a trabajar aquí. Y bueno, iniciemos con una breve introducción. En primer lugar, precisamos hablar del punto de partida, para el estudio de la alienación parental. Estamos en la unidad 9 y recién ahora vamos a hablar de leyes, de legislación sobre el tema. ¿Por qué? Justamente porque el punto de partida de todo conocimiento científico debe ser la realidad factual, el fenómeno, el contexto real. El concepto, la categoría teórica, solo debe ser elaborado a partir y en función del estudio de la realidad. No al contrario, no inventamos un concepto que después intentamos encajar en la realidad, sino que nuestro punto de partida del estudio, de la alienación parental en este caso, pero de cualquier fenómeno de la realidad, debe ser la propia realidad y a partir de ahí la formulación de un concepto. Lo mismo vale con la ley. Las leyes no son sancionadas, sino en función de un hecho o de un fenómeno social que demanda que ese fenómeno sea reglamentado por ley. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay quienes rechazan el concepto como siendo pseudocientífico, confundiendo muchas veces
el llamado síndrome de alienación parental con la práctica de alienación parental, como nosotros ya hemos estudiado, o que demandan la anulación o la no aprobación de las leyes consideradas como innecesarias, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen como referente el fenómeno de la realidad, tendiendo por lo tanto a la negación o a la naturalización o incluso a la invisibilización de este fenómeno. La constatación de existencia del fenómeno de la práctica de alienación parental lleva necesariamente a la elaboración de un concepto y a la necesidad de su reglamentación a través de ley. ¿Cuál es el contexto histórico? Voy a pasar muy rápido porque preciso hacer este preámbulo, pero en realidad este preámbulo es sobre los temas que hemos tratado fundamentalmente en la primera y segunda unidad de este curso. En primer lugar, vivimos en una sociedad en transición que aún no ha elaborado nuevos consensos sociales sobre qué pasa, cuál es la responsabilidad, la custodia de los hijos cuando hay la separación conyugal de los padres, derivando muchas veces en disensos, conflictos, en disputas familiares que pueden llevar a la práctica de alienación parental. Hay también una tensión en nuestra sociedad entre los rígidos papeles predefinidos por géneros a partir de la cultura machista y por otro lado, en contradicción y en tensión, las banderas y conquistas feministas por la igualdad de género. Aún más, al hablar del contexto histórico-social de la alienación parental, vemos la primacía de la cultura machista que naturaliza la condición o atribución femenina en el cuidado de los hijos, como si esto fuera, según la cultura machista, una responsabilidad exclusiva de la mujer, pasando por lo tanto a entender la práctica de alienación parental como algo natural o como algo aceptable socialmente o incluso desestimado. Al final es la madre la que está cuidando de los niños como debe ser, llevando a una fuerte invisibilización de la alienación parental. Y un último punto que quiero compartir es que podemos entonces reafirmar, como ya hemos dicho y hemos trabajado en este curso diversas veces, que quien naturaliza o oculta o niega la alienación parental, así como quien afirma el rechazo a las leyes de alienación parental, ciertamente se fundamenta y reproduce el sexismo presente en la cultura e ideología machista. Con este preámbulo, veamos entonces algunos elementos sobre la legislación general y específica sobre alienación parental. Primero, la legislación sobre alienación parental en América Latina, como lo decíamos, es muy diversa y divergente entre los variados países y estados federados. En algunos casos cuenta con una legislación específica y explícita sobre custodia de los hijos y o sobre la alienación parental. En otros casos existe una legislación y o jurisprudencia tácita, la cual, aunque sin denominar el término de alienación parental, reglamenta y o penaliza la práctica que aquí vamos a llamar análoga a la alienación parental, de impedir o dificultar el contacto parental con los hijos. No obstante eso, las leyes específicas y en otros casos las leyes tácitas sobre alienación parental o sobre situaciones análogas a la alienación parental, no obstante eso, la custodia de los hijos y el combate a la alienación parental encuentra fuerte y sólido embasamento jurídico y doctrinario,
tanto en normativas locales como en las constituciones de cada país, en los códigos civiles, códigos de la niñez, familiares, etcétera, como en normativas internacionales. En relación a las legislaciones locales, repito, no sobre alienación parental, no sobre guarda, pero estas que dan embasamento a todo esto, las legislaciones locales tratan, y lo podemos comprobar, en primer lugar del principio de igualdad, en este caso de género. En segundo lugar, tratan en general de la corresponsabilidad igualitaria de ambos progenitores en los derechos y deberes atinentes a la patria potestad, o como en otros países se llama, el cuidado personal, la responsabilidad parental, etc. Y inclusive a su mantenimiento después de la separación conyugal. Por otro lado, las legislaciones locales tratan de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cuidado, educación, convivencia familiar y formación de identidad y de personalidad con ambos progenitores y familias extensas. Y finalmente encontramos también en estas legislaciones y generales locales la protección del niño, niña y adolescentes contra abuso y violencia, en este caso moral y psicológico. En relación al marco internacional que da embasamento independientemente de la existencia o no de leyes específicas, a tratar la custodia compartida y a combatir la alienación parental, destacamos evidentemente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de la UNICEF, en donde establece la nueva doctrina, nueva en 1989, doctrina del superior interés del niño y de la protección integral, en donde se determina que los estados signatarios y países signatarios deberán velar para que el niño no sea separado de los padres contra la voluntad de los mismos. Aún más, deben respetar el derecho del niño de mantener regularmente relaciones personales y contacto directo con ambos. Por otro lado, los estados partes procurarán asegurar el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en relación a la educación y al desarrollo de los niños. En fin, a partir de ahora vamos a presentar el levantamiento que hicimos en 10 países latinoamericanos. A partir de la legislación que hemos visto en Internet y en algunos casos, particularmente en Brasil y en México, recurriendo también a bibliografía. Vamos a empezar con la legislación en los países latinoamericanos, con aquellos países que tienen legislación específica sobre alienación parental. Quiero decirlo ya de antemano que son 3 países con legislación específica. Iniciamos rápidamente, a pesar de que ustedes van a ver que hay muchas imágenes y mucha información sobre el poder familiar o patria potestad, sobre la custodia compartida para finalmente llegar a la alienación parental, pero voy a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque de cualquier manera van a disponer de estos datos en el Drive, porque el caso de Brasil es un caso con una legislación bastante desarrollada y nos ocuparía mucho tiempo. Digamos que hay 3 legislaciones más allá de la Constitución, del Estatuto del Niño y Adolescente. Existen 3 leyes específicas sobre alienación parental. La primera, la ley marco, es la de 2010,
pero después es reajustada en 2017 y en 2022. Además de una ley de la custodia compartida aprobada en el 2014. Sobre el poder familiar, que en realidad es como se llama en Brasil la patria potestad, aquí tenemos varios derechos y deberes inherentes a la patria potestad, que los pasaremos por alto. Tenemos también en diversas leyes que esta patria potestad es ejercida en igualdad de condiciones por el padre y por la madre. Aún más, en diversas leyes es reafirmado que la patria potestad es irrenunciable e indivisible. No da para separar algunos derechos y deberes de la patria potestad para el padre y algunos otros para la madre, como comúnmente se suele hacer, de que la custodia es con uno y la manutención financiera es con el otro. Desde el punto de vista legal en Brasil, y yo entiendo que en los varios países, por lo menos latinoamericanos, la patria potestad es indivisible, se ejerce en su plenitud. Aún más tenemos también, y estamos pasando por alto, que la patria potestad permanece en su plenitud después del divorcio entre los progenitores. Y finalmente, que la patria potestad puede ser suspendida, puede ser cancelada bajo ciertas condiciones. Es una falacia decir que las leyes de custodia compartida o de combate a la alienación parental en realidad condenan al hijo, a la hija, a un tipo de abuso, etc. Las leyes, en este caso en Brasil, ya existen justamente para, en caso de abuso, en caso de violencia, en caso de maltrato, en caso de negligencia, la patria potestad puede ser suspendida o cancelada. Sobre la custodia compartida, también muy rápidamente, compete a ambos progenitores, a ambos padres, cualquiera que sea la situación conyugal, el pleno ejercicio de la patria potestad. Ahora bien, vamos a la alienación parental en Brasil, en la cual me voy a detener un poquito más. La ley 12.318 del 2010, considerada la ley marco de alienación parental, inclusive inspiradora para otros países, considera el acto de alienación parental como la interferencia en la formación psicológica del niño o del adolescente, promovida o inducida por uno de los progenitores, por los abuelos o por los que tengan al niño en su guarda o sobre su autoridad o vigilancia. La ley de la alienación parental, acá en la sigla LAP, aún establece que la alienación parental hiere derecho fundamental del niño o niña de convivencia familiar saludable, perjudica la realización de afectos, constituye un abuso moral, caracteriza la alienación parental como abuso moral y representa incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Así, la legislación brasilera tipifica, vean bien, tipifica la práctica de alienación parental como abuso moral o como violencia psicológica. En esta ley ya citada, el 2010, como acabamos de ver, dice que la alienación parental constituye abuso moral. Ya en ley de 2017, que altera el Estatuto del Niño y Adolescente, caracteriza la práctica de alienación parental dentro de la violencia psicológica. Medidas que puede tomar el juez, según la ley de alienación parental, cuando hay indicios de alienación parental.
medidas para la preservación de la integridad psicológica del niño, niña o adolescente, inclusive para asegurar la convivencia familiar con el progenitor o viabilizar la efectiva reaproximación entre ambos. Ya una nueva ley del 2022 elimina la posibilidad de que el juez suspenda la autoridad parental o el poder familiar o la patria potestad en los casos de alienación parental. Segundo país, y preciso y rápido, porque son 10 países, segundo país con legislación específica sobre alienación parental. Nuestra querida Borinquen, Puerto Rico. La ley 223 del 2011, ley protectora de los derechos de los menores en la adjudicación de la custodia, es modificada por ley del 2020. Voy a evitar los números de leyes para no saturar. Sobre la enajenación parental, así es llamada en Puerto Rico, lo que coincide inclusive con las traducciones de alienación, por ejemplo, en la bibliografía marxista, cuando se habla de alienación, las traducciones en general en español traducen alienación por enajenación. Es exactamente lo mismo. Hay un término diferente, pero remite exactamente al mismo concepto. En Puerto Rico, entonces, se llama enajenación parental. La ley del 2020, en su exposición de motivos, tipifica la enajenación parental como, vean, una variante de abuso emocional y psicológico, siendo ella una de las formas más sutiles de maltrato infantil. Vean la fuerza, si la legislación brasilera trata la alienación parental como abuso afectivo o como violencia psicológica, vean en Puerto Rico es abuso emocional y psicológico y una forma de maltrato infantil. Ya la ley general, ley protectora de los derechos de los menores, en su artículo 7, trata la enajenación parental como la obstaculización por parte de uno de los progenitores de las relaciones filiales de sus hijos e hijas menores de edad con el otro progenitor. Con el objetivo, con los fines de denigrar, impedir, obstruir o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El artículo 9 ya va a afirmar que si después de conceder la custodia compartida, uno de los progenitores temeraria, arbitraria e injustamente se niega a aceptar tal decisión y a realizar los actos para entorpecer la relación con otro progenitor, del otro progenitor con los menores, el tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor, o sea, una inversión de custodia. El tercer país, muchas veces equivocadamente negado, que presenta legislación específica, es nuestra querida México. México carece de una legislación federal sobre alienación parental. Por lo tanto, existen 2 estados mexicanos que tratan de la alienación parental explícitamente. Ellos son Aguascalientes y Morelos. Pero existen 23 estados que reconocen y protegen de forma tácita o equiparada el derecho a la convivencia paterno-materno-filial y prohíben la interferencia injustificada que de esta se pueda hacer. Veamos el Código Civil de Aguascalientes. En su artículo 434 caracteriza la alienación parental, así llamada en este código,
como la manipulación o inducción que un progenitor realiza sobre su hijo menor, tendiente a obtener el desprestigio exagerado y o injustificado del otro progenitor para producir en el menor el rechazo, rencor, odio o desprecio sobre este, hacia este. En otro artículo va a decir que en el caso de separación de quien ejerce en el caso sí de separación de quien ejerce la patria potestad, o sea, padre y madre, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes. Aún más, en otro artículo, quien ejerza la patria potestad debe buscar el respeto y la aproximación constante de los niños y adolescentes con el otro ascendiente y con la familia extensa, para efectos de conservar los lazos afectivos con ambos miembros que conforman, evitando cualquier acto de alienación parental. Otros artículos van a afirmar que hay la extinción o suspensión de la patria potestad, vean, cuando se realicen conductas que provoquen alienación parental o cuando en una resolución judicial firme se determine la existencia de alienación parental. Otro artículo va a decir que en cualquier momento en que se presente alienación parental, el juez de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los hijos menores con la finalidad de restablecer la convivencia sana con ambos progenitores. En el caso de ser necesario, de decretar la suspensión de la custodia o convivencia previamente establecidos. El otro estado mexicano de Morelos, en su código familiar, va a establecer que entiende por síndrome de alienación parental, acá hay un problema de denominación, no hace la diferenciación en el término de práctica de alienación parental con síndrome de alienación parental, pero si vemos el artículo, efectivamente habla de la práctica de alienación parental. Entiende por la alienación parental la conducta, vean, entonces no es síndrome, la conducta de uno de los progenitores, o sea, no es en el niño o niña, la conducta de uno de los progenitores o integrantes del entorno familiar tendiente a sugestionar o influir negativamente a los hijos contra el otro, provocando en ellos sentimientos negativos como rechazo o distanciamiento para con él, considerando esta práctica como atentados contra el vínculo de los hijos con el progenitor ausente. Ya los otros estados mexicanos, los otros 23 estados mexicanos, sin mencionar el término de alienación parental, no obstante eso, tratan de forma tácita, como el Código Civil de Puebla, a ejemplo de estos 23 estados. Veamos, en el Código Civil de Puebla se dice en el artículo 608, quien ejerza la patria potestad debe procurar, en los mismos términos que Aguascalientes, debe procurar el respeto y la aproximación constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerce la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes debe evitar cualquier acto dirigido a producir en los menores rencor o rechazo para con el otro genitor. Solo faltó poner el término alienación parental. Sin esta palabra o este término o esta denominación, es exactamente como aparece en los demás, en el estado de Aguascalientes y Morelos. O sea, trata de lo que aquí en esta presentación estamos llamando de práctica análoga a alienación parental. ¿Por qué análoga a alienación parental? Porque no es caracterizada explícitamente como alienación parental, pero sí está refiriéndose a una práctica, la práctica de impedir o dificultar el convivio, etcétera, etcétera, inducir al rechazo, etcétera. Esto es una práctica
que entonces aquí llamamos de análoga a la alienación parental. Muy bien. Estos fueron los 3 países, en el caso de México, sin legislación federal, que tienen leyes explícitas y directas sobre alienación parental. Vamos ahora a los restantes países que analizamos, de los 10 en América Latina, que tienen una legislación tácita que, a pesar de no tipificar la alienación parental, tratan o penalizan la práctica análoga a alienación parental de privar a los hijos de la convivencia con los padres. Y vamos, para homenajear a mi querido amigo Rubén, a primeramente presentar Argentina. En cada uno de los países, como no hay una legislación explícita, voy a mencionar las cuestiones que tienen, que giran en torno de la práctica de alienación parental. En primer lugar, sobre lo que en Argentina se llama los cuidados personales o la custodia, y la responsabilidad parental o la patria potestad para algunos otros países. El Código Civil y Comercial, sí, pregúntenle a Rubén después por qué es civil y comercial. El Código Civil y Comercial, en su artículo 641, dice que el ejercicio de la responsabilidad parental o patria potestad corresponde, en el literal B, en el caso de cese de convivencia, divorcio o nulidad del matrimonio a ambos progenitores. O sea, lo que está diciendo es que después de la separación conyugal permanece para ambos progenitores la responsabilidad parental. Sobre la práctica análoga a alienación parental, a pesar de que no la menciona, pero vean con este término, pero vean, en el Código Penal, sí, en el Código Penal, después vamos a ver en las conclusiones algo sobre eso, caracteriza como delito el impedimento del contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. O sea, sin denominar alienación parental, está tratando de esta práctica análoga a alienación parental caracterizada como delito. Ya en ley de 1993, dirá que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impida o obstruya el contacto de los menores de edad con sus padres no convivientes. En otro artículo dice, en las mismas penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mude de domicilio sin autorización judicial. Vamos para Bolivia. Sobre la práctica, como dije en los países anteriores, en todos los países son mi querida y plurinacional Bolivia. Entonces, a partir de ahora, todos los países, si me olvido decir mi querida, son todos queridos. Sobre la práctica análoga a alienación parental, tenemos que el Código de la niña, niño o adolescente establece infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. Literal B, la utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión, chantaje, hostilización en conflictos familiares. Y F, el traslado o retención arbitraria del niño o niña adolescente por cualquier integrante de la familia de origen que lo aparte, que lo aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, cuidadora, guardador, guardadora, tutor, tutora, etc. Ya mi también querida Guatemala, en el, sobre la custodia, guarda y patria potestad, el Código Civil establece la obligación de los padres separados, cualquiera que sean
las estipulaciones del convenio de decisión judicial, el padre y la madre quedan sujetos en todo caso a las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho de relacionarse con ellos y la obligación de vigilar su educación. En Chile, nuestro país que ayer el trabajo social conmemoró su día, tenemos una legislación también importante sobre los cuidados personales o custodia y sobre la patria potestad, que el Código Civil modificado por una ley de 2013, establece el régimen de responsabilidad y convivencia de los hijos con sus progenitores. Establece el principio de corresponsabilidad, de que vivan juntos o separados, ambos padres participarán de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. El cuidado personal o custodia compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que vivan separados. Todo esto son letras textuales de la legislación. El no establecimiento de régimen y ejercicio del cuidado personal o custodia para el establecimiento se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios. Y quiero destacar la actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantir la relación directa y regular. También el padre o madre que no tenga el cuidado personal o custodia del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular. Por otro lado, en la falta de acuerdo, de consenso entre los progenitores, corresponde al padre y a la madre conjuntamente el ejercicio de la patria potestad. Sobre la práctica análoga a la alienación parental, tenemos que el padre o madre que ejerza el cuidado personal o custodia del hijo no obstaculizará obstáculo que llamamos de alienación parental, en este caso de práctica análoga a la alienación parental, no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre. Nuestros hermanos guaraníes en Paraguay, Roja y Ju, el Código de la Niñez y Adolescencia es modificado por ley de 2018. Aquí, sobre la custodia y la patria potestad, se establece que el niño, niña o adolescente tiene el derecho a la convivencia con sus padres y tiene el derecho a mantener el vínculo con los demás miembros de su familia con los cuales no convive. Sobre la práctica análoga a la alienación parental, dice que en el caso de verificarse el no cumplimiento del régimen de relacionamiento establecido judicialmente, el juez deberá disponer simultáneamente la intimación a su cumplimiento, la determinación de desacato de una orden judicial y, en tercer lugar, y eventualmente, imponer una sanción pecuniaria consistente en una multa o en un servicio social equivalente. Nuestros hermanos peruanos, donde el Código de los Niños y Adolescentes es modificado por ley del 2022. Sobre la tenencia o custodia y la patria potestad, aquí se establece, y estoy corriendo por cuestiones de tiempo, pero el detalle para registrarlo, que está en este PowerPoint, lo tendrán ya mañana disponible en el Drive. Dice que la tenencia compartida, cuando los padres están separados de hecho, la tenencia
la tenencia de los niños y adolescentes es asumida por ambos padres. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la custodia compartida, la tenencia compartida. Por otro lado, sobre las facultades del juez en caso de disponer de tenencia compartida, el juez deberá tener en cuenta lo siguiente. Primero, el hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Segundo, los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección de los niños. Por otro lado, la distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida. Y finalmente, el hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida, materna y paterna. Ya sobre las prácticas análogas a la alienación parental en Perú, el artículo 82 de este código dice, son casos que llevan a la variación, o sea, alteración de la tenencia de los hijos, a dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua y permanente. B, no permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre. Esto es práctica de alienación parental, sin denominarlo de esa manera. Y C, no respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visita de los niños, niñas y adolescentes. En mi Uruguay hay una legislación muy reciente sobre tenencia o custodia y patria potestad. Ley aprobada en el 2023, lamentablemente sin la participación del Frente Amplio, pero que hoy está en vigencia y en vigor en Uruguay, y que altera tanto el Código Penal como el Código de la Niñez y Adolescencia. En esta ley, alterando el Código de Niñez y Adolescencia, se establece el principio de corresponsabilidad parental de la crianza de los niños. Acá un término en portugués. En el artículo 1 de esta ley del 2022 dice que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que se refiere a la crianza y al desarrollo de los niños y adolescentes, mediante la participación equitativa de ambos progenitores en el ejercicio de derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Por otro lado, establece que la responsabilidad de la crianza, la educación, el desarrollo integral del niño y adolescente corresponde a ambos padres. La separación de los padres no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la custodia o de la tenencia jurídica. El juez privilegiará la custodia compartida en la medida que éste resulte la mejor forma de garantir el interés superior del niño o adolescente, procurando que los niños y adolescentes compartan tiempo de convivencia razonablemente equitativos con ambos padres. Y finalmente, la falta de acuerdo o en caso de que se impida el límite, que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el juez de familia fijará el régimen de visitas según el principio de corresponsabilidad en la crianza. Ya sobre la práctica análoga a alienación parental, sin mencionar este término, la ley del 2023, aprobada recientemente, establece que
la custodia alternada en realidad es un término impreciso, deberíamos hablar de la tenencia compartida, no alternada. Una vez dispuesta, deberá ser cumplida sin que sea obstáculo para eso que uno de los padres se oponga con base al mal relacionamiento con el otro. En el caso de no cumplimiento, o sea, de alienación parental, del régimen fijado, serán aplicables las sanciones previstas. Por otro lado, el incumplimiento en permitir las visitas, la parte que está obligada a permitir las visitas, o sea, quien detiene la tenencia de los hijos, y se niegue sin motivos, el juez dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte no cumplidora. Ya vean, en el Código Penal uruguayo se establece que cuando el agente, o sea, padre, madre, tutor, guardián, se aproveche de su condición de responsable del atendimiento o cuidado de salud de la víctima, o sea, el niño, niña, adolescente, de su calidad de educador, profesor, funcionario, policial, tendrá las siguientes sanciones. Se considerará circunstancia agravante del delito previsto en el artículo anterior, o sea, sobre calumnia y simulación del delito, o sea, sobre falsa denuncia, que la comprobada falsa denuncia se dirija contra persona con quien el denunciante tenga hijos en común. Quien sustraiga, también será un agravante, quien sustraiga a una persona menor de 18 años del poder de sus padres, tutores o curadores, o de quien ejerza su custodia, incluso mismo que sea momentáneamente, aunque sea momentáneamente, o la retenga contra su voluntad, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Muy bien, hemos presentado de forma muy rápida, sucinta, pero espero que explícita y de alguna manera didáctica a pesar del tiempo, las principales normativas en los países en donde existe legislación específica de alienación parental, Brasil, Puerto Rico y México, y en donde no existe, pero sí hay una legislación tácita que podemos relacionar con una práctica análoga a alienación parental. De todo este análisis, vamos a extraer 6 conclusiones fundamentales. Y es en esto que me interesa, en los minutos que me quedan, focarme, y sobre esto que me gustaría inclusive que pudiéramos debatir especialmente, no tanto las legislaciones directamente, sino estas conclusiones. Carlos, por ahí yo quiero un comentario nomás, que vos estás diciendo los 3 países que tienen legislación específica y son en el contexto latinoamericano, ¿no? Porque no hicimos el estudio para que queden claros, porque esto después queda grabado y hay otros países que tienen o no, pero bueno, nosotros no hemos investigado eso. Sí, decía que es 10 países latinoamericanos, entonces es en el contexto latinoamericano. Ciertamente Canadá y diversos países europeos tienen legislación de alienación parental, de la cual inclusive se inspiran los países latinoamericanos, y además de los 10 países estudiados, hay otros países en América Latina que no hemos podido estudiar y que por lo tanto es inclusive una muestra de los países latinoamericanos. O sea, no seleccionamos 10 países que tengan esta legislación. Estudiamos estos 10 países y tienen esta legislación. Bueno, la primera conclusión,
el derecho del niño, niña o adolescente al cuidado y convivencia con ambos progenitores, así como el combate e incluso la penalización a los actos que impiden o dificultan tal convivencia, sean explícitamente tratadas como práctica de alienación parental o tácita y análogamente tratadas como esto, están ampliamente sustentados en las constituciones, como lo decíamos antes, en los códigos civiles, en los códigos de niñez, códigos familiares, etcétera, locales o nacionales, así como en el marco internacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decíamos al inicio, que mismo no teniendo, incluso no teniendo una legislación propia de alienación parental o incluso una legislación sobre práctica análoga a alienación parental, los soportes jurídicos para tratar la importancia de la convivencia con ambos progenitores, de la manutención de ambos progenitores, del poder familiar, de la patria potestad, e inclusive del combate a la alienación parental, están sustentados en nuestras constituciones, en donde habla, bueno, eso ya lo dijimos, de igualdad de género, de manutención de la patria potestad, etc. O sea, encontramos en la legislación general, repito, constituciones, códigos civiles de niñez, etcétera, los sustratos jurídicos para tratar de la custodia compartida y para tratar del combate a la alienación parental. Esto puesto es un alego contra los falsos argumentos de que donde no hay legislación específica de alienación parental, no se podría intervenir o proteger al niño de su derecho al cuidado y convivencia con ambos progenitores. Al contrario, la legislación general civil sobre la niñez sí ampara esta acción. La segunda conclusión, la existencia de leyes específicas en 3 países latinoamericanos, de los 10 que estudiamos. O sea, el 30% de los países latinoamericanos tiene una legislación específica. El restante 70% tiene una legislación tácita sobre práctica análoga a alienación parental. Marca una presencia considerable, diferente, o mejor dicho, esto niega los falsos discursos que muchas veces existen de que solo en Brasil existiría una ley de alienación parental. Existe explícitamente en 3 países. Aún más, en segundo lugar, en México la alienación, el argumento de que en México la alienación parental habría sido revogada, anulada. En realidad, apenas la capital, la Ciudad de México, fue esta legislación anulada, revogada, existiendo en otros estados. En tercer lugar, los países donde no se tipifica la alienación parental, el argumento de que en los países donde no se tipifica la alienación parental, no habría legislación que ampare la garantía del derecho del niño, niña, adolescente a la tenencia, a la guarda, al cuidado, a la convivencia con ambos progenitores. Al contrario, como vimos, la legislación general y específica en normas que combaten y hasta penalizan la práctica de dificultar o impedir la convivencia con el otro genitor, amparan la protección del niño en este derecho. Vamos a nuestra tercera conclusión. Las leyes específicas o tácitas no tratan del síndrome de alienación parental o SAP, sino de la práctica de alienación parental. Esto es, no es la supuesta secuela psicológica
en el niño víctima de alienación parental la que es considerada en las leyes en cuestión, sino la práctica de dificultar o impedir el contacto o convivencia de los hijos con el otro progenitor, o de denigrar la imagen de este último con aquel. Y ni las leyes también condicionan, ni las leyes condicionan la detección de esta práctica a la presencia de la supuesta SAP. Esto, mis queridos y queridas, niega el falso argumento de que la ley de alienación parental se ampararía en una pseudociencia, porque no trata de la SAP, trata de una práctica, y de que el concepto no sería comprobado científicamente. Las leyes específicas y las tácitas también no tratan del síndrome, y sí de la práctica de alienación parental. Una cuarta conclusión es que las leyes se centran en la garantía de derechos de los niños y adolescentes. No tratan de cuestiones de género, ni son orientadas a derechos de los adultos, padres y madres. Con esto, no puede la ley, que busca proteger al niño, niña, adolescente y garantir sus derechos al cuidado y convivencia con ambos genitores, ser cobrada por algo que no es su propósito. La cuestión de la violencia de género, la cuestión de la pedofilia, etcétera, son tratadas en otras leyes particulares, e inclusive son casos de pérdida de patria potestad. Esto desmiente el equivocado argumento de que la ley de alienación parental protegería a los hombres violentos y pedófilos, revictimizando a la mujer víctima de violencia y impidiéndola de proteger a sus hijos supuestamente víctimas de pedofilia. Es decir, la ley trata de los derechos de los niños y adolescentes a la protección, cuidado, convivencia con ambos progenitores y familias extensas, desde que garantizada la integridad de ellas. Y aún otras leyes protegen a la mujer de la violencia y suspenden y cancelan la patria potestad o poder familiar o responsabilidad parental cuando haya este tipo de práctica de violencia, de maltrato. Una quinta y penúltima conclusión, ya arribando al final. Podemos decir, ya que estamos tratando de leyes, podemos decir que existen tres tipos o grupos de resistencia a las leyes de alienación parental y por lo tanto, a los derechos de niños y adolescentes al convivio con ambos progenitores y familias extensas, los cuales presentan verdaderos lobbies, podemos decir, en el intento de anular las leyes o de impedir su aprobación. En primer lugar, tenemos dos grupos que podemos caracterizar como de tendencias ultraconservadoras, cuyos fundamentos son, uno, fundamentos machistas y patriarcales basados en la atribución rígida de papeles sociales por género. A la mujer corresponde el cuidado de los niños, al hombre corresponde la actividad social, laboral, etc. En una, vean, evidente biologización de estos papeles. El otro grupo, el otro fundamento, moralista y del fundamentalismo religioso, que conciben como único arreglo familiar la familia tradicional, mononuclear y heterosexual. En segundo lugar, sorprendentemente, el rechazo a las leyes de alienación parental
se hace presente en grupos de supuesta tendencia progresiva. Quiero decir, autorrepresentados como feministas, y acá está entre comillas, justamente porque queremos hacer mención que las principales banderas feministas son la igualdad de género y el combate a estos papeles machistas por género, la desbiologización de la función social. Este grupo recorre a los mismos fundamentos anteriores, ultraconservadores, biologicistas, sexistas y de una supuesta disputa o guerra de géneros, dejando en segundo plano o inclusive desconsiderando que se trata de una ley de protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto desmiente el falso argumento de que la defensa de la custodia compartida o del combate a alienación parental serían banderas machistas de hombres, padres, pedófilos, violentos. Al contrario, el combate a las leyes de la custodia compartida y de la alienación parental proviene prioritariamente de los grupos ultraconservadores y de un campo supuestamente progresista, conformando un poderoso lobby para impedir la aprobación o para promover la anulación de estas leyes. Y finalmente, nuestra última conclusión. Nuevamente, Vean, las leyes sobre la alienación parental o práctica análoga son punitivas, prestación de servicios, privación de libertad, etcétera, o son preventivas, correctivas, concientización, participación, inhibición de la alienación parental, eventualmente, y en los casos muy graves, inversión de custodia, determinación de la custodia compartida. Veamos, respondamos a esta pregunta con los datos reales de la legislación. En Brasil, vean, ¿cuáles son las medidas jurídicas en los casos de alienación parental? En Brasil, advertencia, ampliación de la convivencia con el progenitor alienado, multa, acompañamiento psicológico, inversión de guarda o custodia y la custodia compartida o alteración de domicilio. Ninguna actitud punitiva. Vean, la criminalización de esta práctica que estaba presente en el proyecto de ley original fue vetada en su ocasión en la sanción de la ley por el presidente, por el entonces, no el actual, es el mismo, pero en un gobierno anterior, presidente Lula. O sea, la criminalización de la práctica de alienación parental fue vetada, no existe en la ley. Y aún más, como ya lo mencionamos, en la ley del 2022, la atribución del juez de suspender la autoridad parental o patria potestad en función de la práctica de alienación parental fue también eliminada. O sea, ninguna medida punitiva existe en la ley de alienación parental. Veamos en Puerto Rico cuáles son las medidas judiciales. Retiro de custodia, terapia psicológica, hacer paga por el progenitor alienador. No hay medida punitiva o penalizadora. Veamos en México, en Aguascalientes, donde existe ley de alienación parental, las medidas son la extinción o suspensión de la patria potestad, son medidas terapéuticas para el restablecimiento del vínculo filial parental. Ya en Morelos, otro estado que presenta legislación específica, las medidas judiciales en los casos de alienación parental son medidas terapéuticas al hijo para el restablecimiento del vínculo. En Bolivia se caracteriza esta práctica como
infracciones por violencia contra niños y adolescentes, pero no establece ninguna medida punitiva. En Argentina, ahora sí, el Código Penal caracteriza como delito el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, sin establecer medidas punitivas. Pero en la ley del 93 dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere o obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes, ampliando la pena a 6 meses a 3 años cuando se trate de menores de 10 años o cuando el padre o tercero, para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mude de domicilio sin autorización judicial. En Paraguay, las medidas son intimación para el cumplimiento de la custodia o multa o servicio social equivalente. Y en Uruguay, las medidas son sanciones tales como variación, inversión de guarda o tenencia, sanciones pecuniarias, pérdida de la potestad, sanciones que son agravadas cuando el agente se aproveche de su condición de responsable o cuando efectúe comprobada falsa denuncia contra aquel con quien tenga en común. También será pena de 3 a 24 meses de prisión quien sustraiga al menor de 18 años del poder de sus padres, tutores o cuidadores que ejerzan la guarda. ¿Qué podemos concluir de esto aquí? Podemos constatar que, vean bien, presten atención, exactamente en los países donde existen leyes específicas y explícitas sobre alienación parental, su orientación es absoluta y exclusivamente preventiva, correctiva e inhibidora de esta práctica, y en estos países donde hay leyes específicas sobre alienación parental no hay cualquier orientación o medida punitivista, así como también no existe en la mayoría de los países con una legislación tácita sobre prácticas análogas a alienación parental. O sea, podemos concluir que no hay medidas punitivas sobre práctica de alienación parental o análoga a alienación parental, principalmente en los países donde tiene ley específicas. Apenas en 3 países, Argentina, Paraguay y Uruguay, que no tienen legislación específica de alienación parental, hay alguna medida punitiva que ciertamente es en los casos más graves de prestación de servicios a prisión para prácticas análogas a alienación parental, sea por el impedimento del convivio, de la convivencia del hijo con el otro progenitor, sea por el delito de comprobada falsa denuncia para apartar al hijo del otro progenitor. Esto contradice la falacia de que la ley de alienación parental tendría un carácter punitivista. En verdad, ella es fundamentalmente protectora del niño contra la violencia psicológica, garantidora de los derechos de ésta y preventiva, correctiva e inhibidora de la práctica de alienación parental. De esta forma podemos concluir que la ley de alienación parental descriminaliza y no penaliza esta práctica. Muchas gracias, Carlos. Carlos hace una exposición sobre todo ese contexto histórico, social, legislación general muy amplio. Muchas gracias, Carlos, por esa amplitud que nos abre y esa apertura. Este estudio de revisión de la legislación que hicieron nuestros compañeros Carlos y Rubén se hace en 10 países latinoamericanos.
y de esos 10 se encuentran que 3 tienen parte de legislación frente a la alienación parental, que es Brasil, México solamente 2 estados y Puerto Rico, ¿no?